¿Qué pensarías si te dijera que existe un país del que casi siempre escuchamos hablar por guerras, conflictos y tensiones, pero donde cada mañana miles de personas salen a trabajar, los niños llenan las escuelas de risas, las familias comparten largas comidas alrededor de la mesa y los viajeros regresan sorprendidos diciendo que encontraron uno de los pueblos más hospitalarios del mundo? Esa contradicción tiene nombre: Armenia. Durante años, los titulares han construido una imagen incompleta de este pequeño país enclavado entre Europa y Asia, como si toda su historia pudiera resumirse en disputas fronterizas y dificultades políticas. Pero la realidad, como suele ocurrir, es mucho más compleja. Hoy recorreremos un territorio marcado por siglos de resistencia, conoceremos cómo vive realmente su gente, descubriremos por qué tantos jóvenes deciden marcharse mientras otros eligen quedarse, veremos si de verdad es un lugar peligroso para viajar y entenderemos cómo un pasado extraordinario sigue dando forma a un pueblo que ha aprendido a levantarse una y otra vez. Armenia carga con un peso que resulta imposible ignorar. Desde hace décadas, la tensión con Azerbaiyán ha condicionado gran parte de su presente, especialmente por el conflicto de Nagorno-Karabaj, una región cuya historia ha cambiado la vida de cientos de miles de personas. Más allá de los mapas y las decisiones políticas, las consecuencias recaen sobre familias enteras que han tenido que abandonar sus hogares, reconstruir sus vidas desde cero y convivir con la incertidumbre de no saber si algún día podrán regresar. En algunas zonas cercanas a la frontera todavía existe preocupación, y para muchos habitantes la palabra paz sigue siendo un deseo más que una realidad definitiva. Sin embargo, reducir Armenia únicamente a ese conflicto sería tan injusto como juzgar un libro leyendo solo una página. Mientras los medios enfocan sus cámaras en los momentos más difíciles, el resto del país continúa funcionando. Los mercados abren cada mañana, los estudiantes llenan las universidades, las cafeterías permanecen repletas de conversaciones y las familias siguen celebrando bodas, cumpleaños y tradiciones que han sobrevivido durante siglos. Porque incluso en los lugares donde la historia ha sido especialmente dura, la vida encuentra la manera de seguir adelante. Esa fortaleza también aparece cuando se habla de economía. Vivir en Armenia no siempre resulta sencillo. Los salarios son considerablemente más bajos que en muchos países europeos, mientras que la inflación ha incrementado el costo de productos básicos y de la vivienda. Para numerosos jóvenes, encontrar un empleo bien remunerado representa uno de los mayores desafíos, motivo por el que miles deciden emigrar en busca de mejores oportunidades. Rusia, algunos países europeos y Estados Unidos se han convertido durante años en destinos frecuentes para quienes esperan construir un futuro diferente. Aún así, quienes permanecen suelen hacerlo por razones que el dinero no puede explicar fácilmente. Permanecen por su familia, por sus raíces, por un fuerte sentido de identidad o simplemente porque consideran que ningún otro lugar puede reemplazar el hogar. Resulta curioso cómo muchas veces se confunde la situación económica con la riqueza de un país. Armenia puede enfrentar dificultades financieras, pero posee un patrimonio cultural, histórico y humano que difícilmente puede medirse en cifras. Es precisamente ahí donde aparece otra diferencia importante que muchas veces pasa desapercibida: la distancia entre la política y la vida cotidiana. Desde el exterior suele parecer que todo un país piensa igual que su gobierno, cuando en realidad Armenia, como cualquier nación, está formada por millones de personas con opiniones muy distintas. Existen debates políticos, desacuerdos, críticas y diferentes formas de imaginar el futuro del país. Las decisiones del Estado afectan naturalmente la vida diaria, pero no definen la personalidad de cada ciudadano. Hablar con un comerciante en un mercado, con un profesor universitario o con un estudiante permite descubrir perspectivas completamente distintas sobre los mismos acontecimientos. Esa diversidad rompe uno de los errores más comunes que solemos cometer cuando observamos otros países desde la distancia. Y hablando de errores, Armenia también vive rodeada de mitos. Uno de los más repetidos es que todo el país se encuentra en guerra permanente. La realidad es muy diferente.
Aunque existen zonas fronterizas donde conviene mantenerse informado y actuar con precaución, la mayor parte del territorio desarrolla su vida con absoluta normalidad. Otro mito afirma que Armenia es un lugar inseguro. Sin embargo, numerosos viajeros destacan precisamente lo contrario. Las principales ciudades, especialmente Ereván, suelen transmitir una sensación de tranquilidad que sorprende a quienes llegan esperando un ambiente completamente distinto. Caminar por sus calles al atardecer, observar a familias paseando por plazas llenas de música y ver cafeterías abiertas hasta altas horas de la noche rompe rápidamente la imagen construida por los titulares. También existe la idea de que Armenia es simplemente un país pobre sin demasiado que ofrecer al visitante. Basta permanecer unos días para comprender que la verdadera riqueza aparece en detalles imposibles de cuantificar. Y es justamente ahí donde el documental cambia por completo de tono. Porque detrás de los conflictos existe un país profundamente humano. La hospitalidad armenia no es una estrategia para atraer turistas, forma parte de su identidad. Muchos visitantes cuentan que basta una conversación para terminar compartiendo café, pan recién horneado o incluso una comida familiar. Existe un fuerte sentido de comunidad donde los vínculos familiares ocupan un lugar central. Los abuelos participan activamente en la crianza de los nietos, las reuniones familiares suelen extenderse durante horas y las celebraciones mezclan generaciones alrededor de una misma mesa. La educación también ocupa un lugar importante dentro de la sociedad. A pesar de las dificultades económicas, muchas familias realizan enormes esfuerzos para ofrecer oportunidades de estudio a sus hijos. Esa valoración del conocimiento tiene raíces muy profundas en una cultura que durante siglos encontró en los libros, el idioma y las tradiciones una forma de preservar su identidad frente a numerosas adversidades. Las costumbres también hablan de un pueblo orgulloso de su historia. La música tradicional, las danzas populares, las celebraciones religiosas y el respeto por las generaciones mayores siguen presentes en la vida cotidiana. No es extraño encontrar jóvenes utilizando tecnología de última generación mientras mantienen vivas tradiciones heredadas de sus bisabuelos. Ese equilibrio entre modernidad y legado histórico convierte a Armenia en un lugar especialmente interesante para quien busca comprender cómo una sociedad puede evolucionar sin perder su esencia. Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿vale realmente la pena viajar hasta allí? La experiencia de muchos viajeros parece responder con un sí rotundo. El turismo ha crecido de forma constante durante los últimos años gracias a quienes descubren un destino diferente, menos masificado y sorprendentemente accesible. Como ocurre en cualquier país, conviene informarse antes de visitar zonas cercanas a áreas fronterizas sensibles, pero las rutas turísticas principales ofrecen experiencias tranquilas y seguras. Además, la sensación de autenticidad resulta difícil de encontrar en destinos donde el turismo masivo ha transformado completamente la vida local. Viajar por Armenia significa descubrir lugares donde las tradiciones todavía forman parte del día a día y donde el visitante aún puede sentirse más como un invitado que como un cliente. Parte de esa experiencia también pasa por la gastronomía. El aroma del habas, el tradicional pan armenio horneado en antiguos hornos de barro, acompaña innumerables comidas y fue reconocido incluso como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. El korobats, una carne asada lentamente sobre brasas, suele convertirse en protagonista de reuniones familiares y celebraciones, mientras que la gata, un delicioso pastel dulce, demuestra que la sencillez muchas veces produce los mejores sabores. Existe incluso un pequeño humor local que dice que en Armenia cualquier discusión importante termina resolviéndose alrededor de una mesa llena de comida, porque discutir con el estómago vacío nunca ha sido una buena idea. Pero si la gastronomía conquista el paladar, los paisajes terminan de enamorar al visitante. El lago Sevan aparece como un inmenso espejo azul rodeado por montañas que cambian de color según la estación del año. El monasterio de Hegar, parcialmente excavado en la roca, transmite una atmósfera casi irreal donde el silencio parece formar parte de la arquitectura.
Muy cerca se encuentra el Templo de Garni, una sorprendente construcción de influencia grecorromana que rompe con la imagen habitual del país y recuerda las múltiples civilizaciones que dejaron su huella en esta región. Más al sur, el monasterio de Tateb desafía la gravedad sobre un profundo desfiladero y puede alcanzarse mediante uno de los teleféricos más largos del mundo, ofreciendo vistas espectaculares de las montañas del Cáucaso. Cada uno de estos lugares demuestra que Armenia posee una belleza capaz de competir con destinos mucho más famosos, aunque todavía permanezca relativamente desconocida para gran parte del mundo. Sin embargo, para comprender verdaderamente este país hay que mirar mucho más atrás en el tiempo. Armenia posee una historia que supera los 3000 años y fue el primer estado del mundo en adoptar oficialmente el cristianismo como religión, un hecho que transformó profundamente su identidad cultural. Desde entonces, monasterios, iglesias y manuscritos se convirtieron en símbolos de resistencia frente a invasiones, imperios y cambios políticos. Su patrimonio histórico no solo habla de arquitectura o religión, sino también de la extraordinaria capacidad de un pueblo para preservar su lengua, sus tradiciones y su cultura incluso durante los momentos más difíciles de su existencia. Quizá por eso los armenios transmiten una sensación tan particular de fortaleza. No se trata de ignorar las dificultades, sino de convivir con ellas sin permitir que definan completamente quiénes son. Esa actitud puede observarse en la manera en que protegen sus costumbres, reciben a los visitantes y hablan con orgullo de su tierra incluso cuando reconocen los desafíos que todavía enfrentan. Al final del viaje queda claro que Armenia no puede entenderse únicamente a través de los conflictos, de los problemas económicos o de las noticias que ocupan espacio en los informativos. También es un país de paisajes impresionantes, de una historia fascinante, de una cultura milenaria y de personas que han aprendido a convertir la hospitalidad en una forma de resistencia. Como ocurre con tantos lugares del mundo, la realidad nunca cabe por completo en un titular. Y quizás esa sea la mayor lección que deja Armenia: detrás de cada noticia existe un país lleno de matices, de historias y de personas que merecen ser conocidas mucho más allá de aquello que normalmente nos muestran.